Recomiendo y estamos aquí en Carmiel, en Puerto Plaza, compartiendo este desayuno justo con el analista internacional, con Cristian Riom. ¿Cómo andas, Cristian? Gracias por venir al programa. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo No, estás? por favor, un gusto vos charlar. Hace tal vez 2 o 3 semanas atrás nos encontrábamos y charlábamos en la calle sobre la situación que se vive hoy y lo que se vivió en Venezuela, esos primeros días de enero. Recién charlaba y te comentaba, ¿no?, cómo por ahí hoy ya los medios nacionales giran el rumbo de la información para otro lado y es como que si ya casi no pasa nada en Venezuela. Y voy a empezar por esto último, digo, ¿no? Hoy ya aquel que está mirando esta nota dice, che, hoy no se habla de Venezuela. O ya ningún medio, los principales medios nacionales del país tienen ningún enviado especial en Colombia, ni hablan de lo que pasa en Venezuela, ni con la cantidad de personas que están liberando de las cárceles. Y hasta me genera más ruido eso que lo que pasaba antes también. Sí, yo creo que, a ver, se aprovechó la situación en Venezuela con un gobierno absolutamente desgastado, alejado de la democracia tradicional, digamos, de la democracia como la entendemos, ¿no? Con un descrédito a nivel regional y a nivel internacional, ¿no? El gobierno de Maduro quedó confinado a eso, desdibujado totalmente. Incluso con algunos amigos, entre comillas, ¿no? Amigos ideológicos como pueden ser Petro en Colombia y Lula en Brasil, que ya inclusive se habían alejado del gobierno de Maduro. Esta situación la aprovechó Estados Unidos, hizo una intervención militar, se lo llevó a Maduro con la acusación de ser narcoterrorista. No sé si es una acusación realmente que sea así o es un poco una excusa, pero lo dijo muy claro Donald Trump, ¿no? A esto, que iban por el petróleo, iban por el control del petróleo. Y yo creo que eso es tan así que hoy gobierna Venezuela Delcy Rodríguez, ¿no?, que es la vicepresidenta de Maduro. No se ha corrido ningún miembro del chavismo o del madurismo, si se me permite otra expresión, ¿no? Entonces no hubo un cambio de régimen como se venía anunciando. Noticias de una nueva elección transparente, que puedan participar tranquilamente la oposición, el arco opositor, con esperanzas de más democracia en Venezuela, no la hay. Todavía no la hay. No la hubo en el minuto cero de la intervención de Estados Unidos y todavía no hay. No hay una fecha Me parece que no, para Estados Unidos no es lo importante. Lo importante es la disputa con China, recuperar América Latina, sacar todos los vestigios de influencia de China en América Latina y poder tener el control de todo. El control no significa posesión, como en el caso de la pretensión de Donald Trump sobre Groenlandia. Ese es otro tema. Pero sobre América Latina es el control. Es decir, evitar que sus competidores tengan presencia importante en la zona. Obviamente que sabe que van a seguir comerciando con China, que China va a seguir teniendo cierta presencia, ¿no?, en la región, pero que no sea decisiva. Y que los recursos estratégicos, como las tierras raras, por ejemplo, el litio, que acá tenemos el triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina, ellos pueden tener cierto control sobre eso. Es decir, frenar que las empresas chinas tengan acceso a ese litio y que ese litio sea para empresas occidentales y mucho mejor si es para empresas de Estados Unidos. Que además, a ver, mucho lo que decía Donald Trump en sus discursos sobre Venezuela, él hablaba sobre que a ver, lo que pasó en Venezuela fue que Chávez en su momento expropió todas las empresas. Dijo, a ver, usted, como si fuera Carmiel de Estados Unidos, bueno, ahora el Estado se queda y los capitales de Estados Unidos tuvieron que mirarlo como si fuera desde una platea. Entonces como que quieren volver a eso, ¿no?, recuperar eso que supuestamente era de ellos. Y por otro lado, lo que decimos también llama la atención, ¿no?, de que la parte política de Estados Unidos no tuvo ninguna injerencia de decir, bueno, convoquen a elecciones, porque se mantiene, digamos, entre comillas, ese mismo régimen. Claro, es decir, rey puesto, rey muerto, rey puesto. Hay un acuerdo con el mismo gobierno de Venezuela, con el mismo. Hay un acuerdo. Por eso hay muchas dudas respecto de qué pasó con Maduro. Si Maduro
se entregó, si a Maduro lo entregaron, si hubo una traición de parte de... ¿Dónde quedó esa revolución bolivariana de izquierda opuesta al imperialismo de Estados Unidos cuando ahora para cuidar el puesto acuerdan con los Estados Unidos, ¿no? Porque es así, digamos. Esto es una situación incómoda tanto para chavistas que no pueden justificar la postura que hoy tiene Delcy Rodríguez, me refiero a la que hoy es presidenta interina, por decirlo de alguna manera, encargada, como le dicen en Venezuela, la presidenta encargada, no pueden justificar ideológicamente la postura hoy que tiene el gobierno de Venezuela. Y los antichavistas tampoco pueden justificar la intervención de Estados Unidos, que no fue por democracia, ¿no? Y que no termina siendo intervención al fin y al cabo. Es como que la única intervención fue sacar a Maduro y nada más. Después como que, claro, digamos, políticamente, dejando de lado la parte de petróleo y la parte económica, que es lo que ellos van a buscar, con la parte política, como sacamos a esta persona y después siguen ustedes claro, con el régimen. Y hay otra cuestión que también se puso sobre la mesa en los medios de comunicación, el tema del derecho internacional público. ¿Existió? ¿Existe? ¿Vale? ¿No vale? Bueno, sí, obviamente que existe, porque todas esas herramientas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, ante el desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, con 40 millones de muertos, bueno, ahí se construyó todo eso, Naciones Unidas, OEA y demás, todas esas cuestiones. Bueno, hoy se está pisoteando todo. Si bien es cierto que el poder de las naciones, el poder de los estados, hizo que no se respete durante mucho tiempo este tema, claro, de todas maneras, me parece que hoy ya no hay excusas. Antes se ponía la excusa que vamos por la democracia, que vamos por, las armas de destrucción masiva. ¿Recordás, Maxi, en Irak? Bueno, hoy ya no está esa excusa. O sea, hoy vamos por el petróleo, vamos por el litio. Directamente Donald Trump lo dice abiertamente. Claro, yo te voy a decir eso. Y eso mismo que pasa, y vos recién dijiste la palabra litio de nuevo, hasta se puede dar en Argentina, digo, acusarlo, vamos a un extremo utópico que no va a pasar, a Milei de delito de lesa humanidad, venir a Estados Unidos, sacar a Milei, arreglar con la vicepresidenta, y puede pasar lo mismo que en Venezuela. Total normalidad, no es así, por eso es grave el hecho de Estados Unidos. Si bien estamos, entre comillas, acostumbrados a intervenciones en Irak, en Afganistán, en un montón de países que no son limítrofes con Estados Unidos, ni mucho menos, y la excusa es, bueno, contra el terrorismo, siempre se utilizó algún tipo de excusa para esto, pero es muy grave esa situación. Eso no significa que estemos apoyando al chavismo. No, seguro. No significa nada en absoluto esto. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no?, de imaginación. Si Rusia, ¿no?, con Vladimir Putin, hay una intervención en Buenos Aires porque se lo acusa a Milei de, no sé, conspirar en contra de los intereses de Rusia, lo que sea. Va a Buenos Aires, lo secuestra, se lo lleva a Moscú. ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría la comunidad internacional? ¿No? ¿Te imaginás? Sería un desastre. Y sin embargo esto, bueno, se le da cierta, fingimos demencia, como se dice usualmente en los últimos tiempos, ¿no? Fingir demencia, como que nos hacemos los tontos. Bueno, fingimos demencia, porque es Estados Unidos, bueno. Volvió la doctrina Monroe, la vieja doctrina Monroe que decía América para los americanos. En realidad es América para los estadounidenses, no para los americanos. Cuando en la guerra de Malvinas Argentina quiso invocar el TIAR, por ejemplo, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque dice es una potencia extranjera, es una potencia extraña al continente, no se activó el TIAR, ¿no? Nadie salió a respaldar a Argentina, mucho menos Estados Unidos, porque estábamos peleando con una potencia que era de otro continente. Entonces eso de América para los americanos es para los estadounidenses en realidad, y vuelve, ¿por qué? Porque durante los años 90 y 2000 Estados Unidos se centró en otra cuestión, que fue Medio Oriente, y olvidó a América Latina. Dejó de tener una influencia muy, muy importante aquí. Ahora vuelve hacia el continente, cuando vuelve a tener importancia la geopolítica, el territorio, el terreno, los recursos naturales, el gas, el petróleo, el litio y demás. Ahora vuelve a tener importancia la geopolítica. ¿Por qué? Porque fíjate vos, Maxi, Groenlandia, Estados Unidos dice Groenlandia es importante. ¿Por qué? Por el Ártico. Porque cambiaron cosas. El calentamiento global, sea a causa del ser humano o no, como está esta discusión, pero existe. Se derritieron, mucho del Polo Norte se derritió. Entonces ya es un lugar de paso para el comercio internacional. Ya los grandes barcos están pasando por esa ruta que antes estaba congelada.
Entonces vuelve a tener importancia esa zona por el transporte, el comercio internacional y por los recursos naturales. Entonces dice Estados Unidos, queremos tener la propiedad de Groenlandia. Ahora, ¿qué pasa con el sur? ¿Qué va a pasar con la Antártida? Hoy no se puede tener un uso, digamos, total ni propiedad de la Antártida, porque está el Tratado Antártico, que es parte del derecho internacional público. Ahora, si se sigue pisoteando el derecho internacional público, ¿qué van a hacer con el Tratado Antártico? Sí. Lo van a doblar un poquito así y lo van a arrojar quizás en algún lugar y van a... ¿Quién va a decir que no? Si Estados Unidos dice, bueno, esta parte de la Antártida es mía. Claro. ¿Quién le va a decir que no? ¿Argentina le va a decir que no? Lo que vamos a hacer es modificar el discurso, decir, bueno, en tal caso podemos... Va a llegar una ayuda. Sí, va a llegar una ayuda, nos Alguna va a ayuda del Banco ayudar, Central, claro, sí, se va a llegar unos dólares. Bueno, tampoco era que Argentina tenía necesidad de la Antártida. Seguramente se va a hacer así. Pero bueno, es una cuestión que a los argentinos también nos interpela, ¿no? ¿Qué puede Sí. llegar a pasar? Hoy se está hablando de la entrega de algunos puertos, fundamentalmente en Ushuaia, para los Estados Unidos. Se está hablando de algún tipo de negociación con Inglaterra por las Malvinas. No creo que el Reino Unido diga vamos a dejar Malvinas, a liberar, porque Estados Unidos hizo un convenio con Argentina, no con Milei. Así que no creo que se avance demasiado en ese tema, sí el avance del control de Estados Unidos de los lugares geopolíticos estratégicos del mundo. En tal caso el sur sí le interesa, porque es el acceso a la Antártida. Lo más cercano que es Chile y Argentina. Eso es lo más cercano a la Antártida. Y van a querer quedarse con el control. No significa que van a plantar la bandera de Estados Unidos, pero sí el control de los puertos, el control significa que no va a tener injerencia China, no va a tener injerencia Rusia, ni ninguna potencia que no sean ellos. Claro, sí. Realmente. Que eso creo que es lo que Milei planteó en ese acuerdo de bases del año 2024, cuando hablaba de eso. Yo creo que es la llegada de esas empresas extranjeras o de esas inversiones, entre comillas, digo, porque uno nunca sabe, todavía no llega nada, digo, de abrirle las puertas en ese sentido a Estados Unidos. Por algo también, a ver, Estados Unidos termina prestándole tanta plata a Argentina. Digo, esto no es que Estados Unidos es buena con Argentina o porque Milei tiene buena relación con Trump, el Tesoro de Estados Unidos le termina prestando plata a Argentina, digo, o porque Caputo es un as como ministro de Economía le terminan prestando plata a Argentina. Digo, la gente tiene que entender que hay otros acuerdos por detrás que hacen, a ver, el litio, al tema del petróleo, vaca muerta, cuestiones, y ni hablar de los recursos naturales de todo del sur de nuestro país, digo, sumado a lo que vos recién planteabas de los puertos, ¿no? Dice Donald Trump, el hemisferio es nuestro. Se refiere a América, al continente americano. Sí. Es nuestro. A todo. A todo el continente americano, es nuestro. Es nuestra esfera natural de influencia. Por eso algunos analistas internacionales hablaban de un mundo dividido en tres. Yo te digo, no existe un mundo dividido en tres, porque no va a acordar con China. Porque Estados Unidos tiene el control también del Asia-Pacífico, ¿no? Y sus aliados tradicionales, Corea del Sur, Japón, Australia, no van a abandonar esos aliados, y la influencia de Estados Unidos de contención hacia China en el mismo lugar donde está China. Exactamente. Entonces no hay una división en tres. En tal caso hay una división en dos. El mundo está dividido entre China y Estados Unidos a nivel de influencia mundial, no a nivel geográfico, digamos, pero sí deja claro Estados Unidos que el continente americano es de Estados Unidos. Entonces, obviamente que estos acuerdos de muchos miles de millones de dólares que vinieron a Argentina tienen que ver también con este control del que hablo, de los recursos estratégicos de la Argentina. Ya te digo, no significa posesión de los recursos. Pero sí dar la prioridad. Privilegio, prioridad. Si van a hacer negocios, prioridad para las empresas de Estados Unidos, prioridad para los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿va a tener un margen de maniobra el gobierno de Argentina? Sí, lo va a tener. No quiere decir que no va a poder comerciar con Alemania, seguro, con España. La independencia, pero con una exclusividad. Claro, es como, bueno, lo que pasa ahora con Venezuela también. Delcy Rodríguez es como que gobierna ciertas cuestiones internas, manejo el control social interno y demás, pero la cuestión principal de los recursos estratégicos pasa por Washington, no pasa por Caracas. Y bueno, esto le va a pasar lamentablemente a toda América, si esto sigue esa tendencia, veremos en el futuro. Hay que ver qué pasa con México, que tiene una tendencia ideológica diferente, y con Brasil, que son los dos gigantes de América Latina. Entonces, México y Brasil son los dos gigantes de América Latina. Hay que ver qué pasa con Lula y su futuro político, y a ver qué pasa con Brasil también en ese sentido. Si pueden lograr tener una independencia mayor de los Estados Unidos con su alianza con Europa, y ya vemos que Europa tiene teniendo ciertas maneras diferentes de ver el mundo con los Estados Unidos, ¿no? Exactamente.
Cristian, gracias por estos minutos, por charlar de esto. Recién hablábamos y de tratar de que la gente también tome conciencia, de que tenga esa herramienta tan importante como es el discernimiento, de poder diferenciar y, de ver un canal nacional, de ver otro y después, en base a eso, ver todas las teorías y en base a eso armar su propia opinión y no dejarse influenciar o repetir como loro de lo que pasa en Venezuela, en Argentina o en Groenlandia, ¿no? Por supuesto, pues yo siempre digo, recomiendo, si pueden ampliar el arco informativo, mejor. Es decir, ver porque los medios occidentales responden a intereses, por más que sean empresas privadas y no sean del Estado. Algunos son del Estado, como la BBC de Londres, ¿no? Que es del Estado. Y otros que son empresas privadas responden a determinados intereses, como responden también en Rusia, como responden en China y demás. Pero cuando uno tiene un arco informativo mayor, puede tomar sus propias decisiones de creer o no creer o formar opinión. Eso es muy importante para no caer, digamos, en esto que vos decías, no repetir lo que quieren que hagamos nosotros. Exactamente. Cristian, gracias por estos minutos. Gracias, Maxi. Con Cristian Rione, analista internacional, hablando lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Groenlandia, intentando más que nada que aquel que está del otro lado de la pantalla pueda sacar sus propias conclusiones de lo que pasa en América Latina, con todo el continente americano, más precisamente, compartiéndolo aquí, desde Carmiel, en Puerto Plaza. Lo recomiendo.